Quiero compartir con ustedes una doctrina. ¿Por qué le llamo doctrina al rapto de la iglesia? Porque si ha habido alguna enseñanza más controvertida, más atacada, más burlada por los mismos cristianos, esto es inconcebible. Y cuando digo voy a compartir la doctrina del rapto de la iglesia, es para callar bocas. Porque cuando hablamos de doctrina, no es doctrina de hombres, es doctrina de los apóstoles de Jesucristo. Casi todas las cartas del Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios, Filipenses, Judas, 1 y 2 de Corintios, 2 de Pedro, etcétera, etcétera, fueron escritas todas para combatir herejías, para combatir falsas enseñanzas. Así que cuando nos acercamos a la Biblia, lo primero que descubrimos al profundizar en la teología es que la revelación de Dios es progresiva. O sea, Dios no revela lo que ha revelado hace 1500 años o 3000 años, sino que Él va revelando conforme la iglesia va progresando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, conforme a Israel iba obedeciendo, iban teniendo más y más luz hasta que se les apagó la luz a Israel. Y Dios tuvo que rechazarlos, ¿verdad? Cuando rechazaron a su Hijo Jesucristo. Y los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, Ezequiel, Zacarías, Joel, que hablan todos del tiempo que estamos viviendo, fueron profetas que cuando escribían lo que el Espíritu les revelaba, no sabían o no entendían ellos lo que estaban escribiendo. Por ejemplo, el libro de Daniel termina en el capítulo 12 y el ángel Gabriel le dice a Daniel: aunque no entiendas, los entendidos entenderán. ¿Cuándo? En el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Así que jamás en la historia, escuchen esto, somos una generación privilegiada. Porque ninguna generación, y estoy hablando de los últimos 15 o 20 años, ya no del siglo pasado, sino dentro del mismo siglo XXI, que estamos recibiendo revelación del Espíritu Santo para todos aquellos que siguen a Jesús. Fíjense que no dije los que creen en Jesús, porque los demonios también creen en Dios. Satanás no es ateo. Dice Santiago 2 que los demonios creen y tiemblan. Te ganaron. Así que no se trata solamente de creer, porque la palabra creer implica seguir. Eso es lo que es un discípulo. La palabra matetus, discípulo en el griego, significa el que sigue a otro. La doctrina del rapto de la iglesia, como Dios ha considerado que estamos ya en la última generación, hemos llegado al final de la historia. De esto, el día y la hora nadie la sabe, pero sabemos por las señales desde 1948 que Israel regresó a la tierra, que ahí comenzó hace aproximadamente 75 años la cuenta regresiva de las profecías finales. Porque si Israel no hubiera regresado, Ezequiel 38 y 39 no se hubiera cumplido, Joel capítulo 3 no se hubiera cumplido, Zacarías 2 y 14, Malaquías 3, ninguna de las profecías de los profetas hebreos podían cumplirse hasta que Israel regresara a su tierra. Así que es un momento culminante en la historia, el regreso de Israel. Y Dios, ¿verdad?, ha considerado que como ya se acerca el tiempo en que venga por nosotros, pues más le vale, ¿verdad?, más nos vale a nosotros que despertemos a la realidad que el próximo evento profético es el rapto de la iglesia. Del rapto se ha dicho que ni siquiera está en la Biblia, por el amor de Dios. Arráncale a la Biblia, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Juan capítulo 14. Digo, si no está en la Biblia, pues entonces arráncale esas hojas a la Biblia, que fue inventada por los hombres, por un hombre llamado John Darby hace 2 siglos, y por la Biblia Scofield. Bueno, si esto es así, vamos a debatirlo históricamente, porque los padres de la iglesia, Eusebio, Irineo, todos ellos escribieron acerca del rapto de la iglesia. ¿De dónde sacaron entonces? Yo le llamo marihuanadas. Es impresionante los conceptos tan babosos, tan tontos, que se están esgrimiendo y argumentando acerca de cosas como estas. Y que el rapto de la iglesia, ¿verdad?, es inventado, que ni siquiera está la palabra rapto. Por el amor de Dios, es que cuando se tradujo la Biblia,
del hebreo al griego, la versión Septuaginta, y cuando se tradujo al latín, aquí en 1 Tesalonicenses 4 que vamos a estudiar, la palabra arrebatamiento, que es la palabra griega arpazo, apúntalo, arpazo como suena con Z, es como un tigre hace esto, significa ser sacado súbitamente con fuerza, y en el latín es raptarus. ¿Cómo que no existe el rapto? Bueno, es que ¿has estudiado gramática? Te dice la gramática que hay palabras sinónimas. Pues lindo, precioso, hermoso, son palabras diferentes, pero tienen el mismo significado, de diferente forma. Entonces, el hecho que en esta Biblia diga arrebatados, en el griego arpazo, en el latín raptarus, son sinónimos. Cabeza de aguacate. Para los que están escuchando este mensaje, me da tanto coraje. Vayamos primero a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Estoy seguro que todos los que trajeron su Biblia se van a ir en el rapto. Venir en estos tiempos a la iglesia sin Biblia, ya mejor no sigo hablando. Tenemos que amar la palabra de Dios. Yo no puedo estar en una clase de química sin el libro de química, por el amor de Dios. No puedo estar en una clase de física sin el libro de física, o en matemáticas sin el libro de álgebra. 1 Corintios 15, 51 adelante. Vamos a desmenuzar todo esto. Dice el apóstol Pablo, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Nos detenemos aquí. Apúntalo. La palabra misterio es la palabra griega musterión. Si no trajiste la Biblia, apúntalo ahí en un Kleenex o en lo que quieras. Musterión, que significa una verdad no revelada en el Antiguo Testamento. Cada vez que veas en el Nuevo Testamento, Efesios 3, el misterio de la iglesia, el misterio de la esperanza, el misterio de Cristo, es porque en el Antiguo Testamento los profetas no entendían ni conocían esta nueva revelación. Esto es un misterio. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que consiste en que en un grupo de cristianos de nuestra época, estoy seguro ya que vamos a ser nosotros, tal vez, Dios lo quiera, no vamos a experimentar lo que es morir. En un momento, en un cerrar de ojos, vamos a desaparecer millones de personas. Va a haber un congestionamiento de los medios de comunicación, aviones que se van a estrellar sin pilotos, choferes en las carreteras que no están dentro de la cabina del camión o del vehículo. Van a haber accidentes automovilísticos. Todos los niños menores de edad van a desaparecer del mundo. Todos los bebés, para ser sacados de los pederastas y de los pedófilos. Entonces, esto no existía, esta doctrina no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente hay el caso de dos hombres, Enoc, Génesis 5, y Elías en Segunda de Reyes, que fueron sacados sin morir al cielo. Fueron dos casos nada más, pero la doctrina o la enseñanza de todo esto, que una generación iba a desaparecer, ni tampoco las explicaciones ni los detalles que vamos a ver, no se encuentran en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo comienza diciendo, vengo a revelarles algo no revelado en el Antiguo Testamento. Y fue a Pablo, no a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Lucas, a ningún apóstol, a ningún discípulo le fue revelada la doctrina del rapto de la iglesia. Esto pertenece a la soberanía de Dios. Le habló a Pablo, tal vez porque Pablo era un hombre letrado, era politólogo, ¿verdad? Y además educado conforme a la tradición judía. Era un hombre sumamente inteligente, que Dios lo tuvo que mandar 15 años a un desierto de Arabia para humillarlo y hacerle ver que no, sus conocimientos tenían que ser reprogramados otra vez. Pero él fue a quien Dios le agradó revelarle esta doctrina. Muy bien, ¿cuál es este misterio? Lo dice el versículo 51, que no todos dormiremos. La palabra dormir se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para la muerte. ¿Por qué? Cuando yo me acuesto, cuando nos vamos a dormir, tenemos tres estados: el estado consciente, inconsciente y subconsciente. Muy bien, me acuesto y nos dormimos y entramos
nos desconectamos de el consciente y nos transportamos a un subconsciente, donde no estoy muerto. Sin embargo, no estoy consciente de lo que está pasando a mi alrededor. Si alguien llega y me avienta un vaso de agua fría, regreso a la conciencia, pero como si estuviera muerto. Pero nunca estuve muerto, porque el espíritu, aún dormidos, sigue trabajando en nuestra vida de subconsciente. Entonces se usa la palabra dormir precisamente por eso, porque cuando una persona o un cristiano se muere, no digan se murió mi tía. Billy Graham, cuando murió, dijo: no digan que estoy muerto, estoy más vivo que nunca. Entonces estamos solamente desconectados del mundo terrenal, pero seguimos conectados, ahora superconectados con la dimensión espiritual a la cual realmente pertenecemos. Entonces ningún cristiano va a morir en este sentido. Simplemente atravesamos un túnel donde seguimos viviendo como el cocuyo rompe su caparazón y sale la mariposa. Así nosotros, el día que muramos, es el día más glorioso de nuestra vida. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. He aquí una verdad que no ha sido revelada: no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque el momento que venga el rapto, lo vamos a explicar muy claramente. Tú vas a estar aquí sentado tal vez, o manejando, no sé, nos va a agarrar de diferentes lugares este suceso. Tu ropa va a quedar completamente en el suelo, pero este cuerpo que tú y yo tenemos está regido por leyes cósmicas, la ley de la gravitación, la primera y la segunda ley, la termodinámica, las leyes de nucleares, etcétera, etcétera. Y este cuerpo no puede salir y entrar a otra dimensión, que es la dimensión de Dios o del cielo, con el cuerpo que tenemos, porque la carne y la sangre no pueden heredar la incorrupción. Entonces los ángeles que están en otra dimensión que nosotros entran dice la Biblia que entran a este mundo terrenal los ángeles, y pueden comer, pueden beber. Los ángeles pueden desaparecer, pueden atravesar, pueden aparecerse con forma humana, porque las leyes cósmicas que acabo de mencionar no afectan sus vidas. Jesucristo, cuando resucitó, la ley de la gravedad no operó en su cuerpo. Venció la ley de la gravedad. Se elevó venciendo la ley de la gravedad, porque tenía un cuerpo resucitado. Entonces, cuando nosotros venga Cristo por nosotros, nuestro cuerpo tendrá que ser transformado en una fracción de segundo. Pero vamos a ver después que no te vas a parecer ni a Rambo ni a Madonna tampoco. En un momento, versículo 52, así, y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ahí está, incorruptibles, y nosotros transformados. O sea, se murió la semana pasada tu abuelita, hace un mes tu papá, hace 10 años alguien cristiano. Ellos, los que murieron antes que a nosotros nos toque el rapto, ellos van a resucitar primero que nosotros. Entonces viene ahorita el rapto en 10 minutos y todos esos muertos van a resucitar, y nosotros, como no vamos a morir, seremos transformados. ¿Me van siguiendo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados. ¿Qué muertos? Los muertos en Cristo, desde luego. Pero aquí es importante saber quiénes de Pentecostés a nuestros días. Los muertos en Cristo, los que formamos parte de la entidad misteriosa del cuerpo de Cristo, que inició en Pentecostés. Los muertos de Adán hasta Cristo serán resucitados al final de la segunda venida de Cristo, que son los muertos del Antiguo Testamento. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Entonces hay un orden, 1 Corintios 15, 51 al 53, hay un orden para la resurrección. El primero fue Jesús, ¿verdad? Las primicias, 1 Corintios 51 y 52, y después nosotros, que somos la iglesia, somos los segundos en la resurrección. Después vendrán los que van a resucitar en la tribulación, después al final de la tribulación, después los que van a presentar, después los 2 testigos que van a morir y van a resucitar, y después al final del milenio habrá otra resurrección. Y todas las resurrecciones forman parte, se llama la primera resurrección, que pertenece a los escogidos, a los salvados, a los creyentes.
La segunda resurrección son la de los incrédulos, que se presentarán, Apocalipsis 20, del 11 al 15, al lago de fuego, donde el juicio final es el gran trono blanco. Versículo 53, ¿por qué es necesario? Ahora Pablo lo explica. No podemos en este cuerpo irnos a la otra vida con el cuerpo que tenemos. Es necesario que este corruptible, este cuerpo que está deteriorándose celularmente, este cuerpo donde opera la ley de la entropía física, que la Biblia le llama la ley de la corrupción. La segunda ley de la termodinámica dice todo se echó a perder. La segunda ley de la termodinámica contradice la famosa teoría de la evolución. Ponle a tu maestro esto enfrente de él. Maestro, usted es un inculto y un ignorante. ¿Cómo puede usted creer que venimos de los animales? Porque aquí no es, vamos hacia un lado de la Biblia. La segunda ley de la termodinámica impide la teoría de la evolución. La ley de la biología impide los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impedirán la evolución. La ley de la genética en 1954 descubre el ADN, acabó con la teoría de la evolución. 60% de los científicos ateos en este país se convirtieron. Porque si crees que venimos de los animales y vas a creer que realmente la Biblia tiene razón, ¿qué tienes que hacer? Pues convertirte a Cristo. No hay otra explicación. No hay de los marcianos llegaron ya. Muy bien, ahora vayamos rápidamente a primera de Tesalonicenses, que es donde el apóstol Pablo, con más detalles, nos va explicando esta doctrina maravillosa, este próximo evento profético que vamos a enfrentar, tal vez de nuestra generación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Comienza Pablo diciéndoles a esta iglesia en Tesalónica: tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen. O sea, hasta este momento, hace 2000 años, había muy poca explicación. ¿Qué hay después de la muerte? La única explicación que había en el Antiguo Testamento es que todos descendían al Sheol, que es la palabra que significa en el hebreo el lugar de la sepultura de los muertos. Y hasta que viene a Cristo, lo vimos en la conferencia anterior, Él nos abre las cortinas y nos permite penetrar y entender qué había dentro de esa prisión que se llamaba el Sheol. Entonces, cuando dice Pablo, ahora no quiero que ignoren ustedes acerca de los que mueren, y está bien que lloremos porque todos tenemos que llorar a nuestros difuntos, pero sin embargo la muerte de un cristiano no nos provoca a nosotros una tristeza como la de nuestros abuelos. Yo me acuerdo de mi abuela materna, que le enseñaron que se moría alguien o un hijo, estuvo vestida de negro 2 años, por el amor de Dios. Le decía: abuela, eres la esposa de Batman. Un día le dije yo de broma, ¿no? O sea, el vestido negro hacía el luto. Y esa es una tradición. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia, por el amor de Dios. Entonces ahora un cristiano se muere y sí le lloramos, nos afecta, nos estamos despegando un ser querido, etcétera, etcétera. Pero el solo pensamiento y la verdad bíblica, que están en un lugar mucho mejor que nosotros, finalmente nos consuela. Y ya no sigo pensando durante 3, 4, 6 meses, un año, por el amor de Dios. Ya lloramos 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero tú tienes que seguir viviendo. Y piensa que está en un mejor lugar que nosotros. Un día me hablaron a las 2 de la mañana. Ay, hermano, quiero que ore por mi abuela. ¿Qué le pasa a tu abuela? Pues no, pues está muriendo. ¿Qué edad tiene? 92 años. Y le dije: pues déjale que ya se pinte. ¿Para qué quieren que se quede la pobre viejita todo seguir sufriendo aquí en este mundo? Porque si sigue viva es para seguir sufriendo, y achaques, y esto, y se cae, y ya no puede levantar. Ya, Dios, Padre, vete con el Señor. Qué increíble transformación experimentamos los cristianos con la verdad. ¿Cuánto nos ayuda la verdad a enfrentar la vida? ¿Para qué queremos? Ya se murió un muchacho de 30 años, gracias a Dios, porque no va a pasar los 40, que son los peores, o los 50, de verdad. Entonces hay esto se llama sinergia. O sea, Dios convierte algo que parece una maldición,
que parece malo y se murió y lo transforma en la resurrección. Esa es la esperanza que Dios nos vino a traer. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. Ya abran los ojos, cristianos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Este es el punto que Pablo quiere tratar. O sea, está bien, entristece todo, pero no puede estar con el luto un año, ni llorando a tu muertito un año, ni 2 años, porque no es bíblico. Gózate, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos de paso nada más. Vamos de paso, amados santos de Dios. Este no es nuestro mundo, no somos de este mundo. Hemos sido cambiados para ver con otra perspectiva el mundo, para que no se entristezcan como los otros. Versículo 14, porque si creemos, un sí condicional. Aquí está la diferencia. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, traerá a Jesús a los que durmieron con él. ¿Lo crees? Gózate y alégrate, ya nos vamos. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, si ahorita los que estamos aquí, los que habremos quedado, los que murieron, a los que murieron antes que nosotros, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a resucitar primero que nuestros antepasados que murieron antes que nosotros. Ellos van a ser primeros. Lo vuelvo a repetir por segunda vez. Se murió hace 3 años tu abuela, tu papá, tu tío, un ser querido. Ellos son los primeros en resucitar. E inmediatamente cuando ellos resuciten, nosotros los seguimos y encontramos a Jesús en el aire. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, vendrá el arcángel Miguel y todos los ángeles del cielo vendrán en este espectáculo que nadie va a ver, nadie va a oír más que nosotros. Va a ser algo invisible. La segunda venida de Cristo es visible. En la primera venida Él viene por nosotros en el aire y no pisa Cristo la tierra. Esta es la diferencia entre el rapto y la segunda venida, porque hay muchos que enseñan que el rapto y la segunda venida es el mismo evento. Por favor, hay que estudiar un poco más la Biblia. El rapto viene por nosotros, nos saca del mundo. Van a pasar 7 años, la semana 70, Daniel, en el cielo. Allá 1 Corintios 3 del 10 al 15, Romanos 14, 10. Vamos a estar en el tribunal de Cristo juzgándonos Dios, evaluándonos, para que cuando bajemos con el milenio, ya Panchito allá arriba fue juzgado, va a sentarse a juzgar junto con el rey David. David va a estar como vicerrey en Jerusalén, dice Ezequiel capítulo 37, y Panchito también un trono, Lupita también fue muy fiel, otro trono para ella, y va a haber coroneles, cabos, tenientes coroneles y soldados rasos. Los cristianos que pasaron de panzazo. Los que como dicen, no, pues ya aunque sea con un 6 de calificación paso a la universidad o paso a la preparatoria. Ok, pues sí, pasaste copiando y lo que sea, ya estás ahí en la preparatoria o en el high school, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando te enfrentes vas a dar cuenta que va a ser 3 veces más difícil que haber pasado con un 7 o con un 8 de calificación. Entonces hay cristianos que dicen, no, yo soy cristiano carnal. Y pues aunque sea me voy con un 6 de calificación. ¿Sabes una cosa? Que a lo mejor ni cristiano eres. Porque si tu vida no ha sido transformada por el poder de Dios desde que tú dices que eres cristiano, tu cristianismo es una risotada. Eres una persona religiosa, pero no ha sido transformado por el poder de Dios. Aleluya. El mismo Señor descenderá del cielo. Ya vimos, los muertos en Cristo son los primeros en resucitar, luego nosotros. En segundo lugar, los que vivimos, o sea, los que estemos vivitos y coleando, ¿verdad? Los que hayamos quedado, o sea, tal vez nuestra generación, seremos sacados del mundo. Seremos arrebatados. Seremos raptados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor allá en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a los otros con estas palabras. Esta doctrina es tan atacada porque en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, él previó
que en los últimos tiempos vendrían burladores. No, ¿cómo es posible? Ustedes siempre predican a Cristo desde el siglo pasado, 2 siglos, de que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. ¿Y qué? También a él se le dijo, y a Pablo en el Apocalipsis, ¿verdad? El tiempo está cerca. Hoy, como hace 2000 años que el tiempo está cerca. Sí, porque entiende algo. El tiempo está cerca cuando te mueras. Y si Jesús no viene en 50 años, el día que tú te mueras, ahí llegó el fin de tu vida. Y cuando llegues al fin de tu vida, se acabó el tiempo. Por eso dice el tiempo está cerca, porque todos tenemos máximo 85, 90, 100 años de vida. No tenemos más. Por eso el tiempo está cerca. Mientras más envejecemos, más cerca estamos de encontrarnos con Jesús, cuando tenemos a Jesús en la vida. Ahora, muy bien. Dentro de esta doctrina del rapto ha habido algunas controversias, como hay una secta que se llama los Testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es Dios, no creen en el infierno. Se crea una publicación que se llama La Torre del Vigía, The Watchtower Society en Nueva York. Y al mismo tiempo ellos dicen, ¿verdad?, que nosotros realmente, que la muerte es una cosa, o sea que en el momento de la muerte, nosotros no vamos realmente a morir como creemos, sino que va a ser otro tipo de muerte. Y que además durante la muerte, ¿verdad?, no hay tal cosa como espíritu y como alma. Que el espíritu y el alma es lo mismo, y que cuando muramos se acabó, etcétera, etcétera. Vayamos a Génesis 35. Vamos a ver todo esto respaldados con la Biblia, para darnos cuenta que cuando muramos hay 2 elementos que forman al ser humano. Primera de Tesalonicenses 5:23, y lo vamos a ver ahorita. Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu y divide el alma y el espíritu. O sea, el alma y el espíritu no son intercambiables. Vamos a ver que son 2 cosas completamente diferentes. A los que les interese, apúntalo. Somos un espíritu. Tenemos un alma. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de una botella. De un cuerpo, ¿verdad?, que está diario deteriorándose y muriendo celularmente. Entonces, la Biblia es el único libro del Maharanirvana Sutta, del Tripitaka de Buda, de los Vedas de los persas, de cualquier libro sagrado que tú me quieras mencionar, o del Corán del Islam, el único libro que nos dice quién es el ser humano. Si Sigmund Freud hubiera sabido que realmente somos un espíritu, si Karl Marx hubiera sabido que somos un espíritu, no hubiera propagado las teorías que propagaron, por desconocer precisamente que es imposible que el ser humano pueda llegar a controlar al ser humano. Llámese democracia, llámese republicanos, llámese teocracia, llámese virreinato, el sistema de gobierno que tú me digas, todo, como decía Winston Churchill, entre los sistemas de gobierno, la democracia es la mejorcita, pero también entre las peorcitas. O sea, no hay un sistema de gobierno perfecto, porque el ser humano es imperfecto. Entonces nunca encontraremos el elixir de este movimiento populista y esto son mentiras, 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 mentiras. La Biblia nos libra de la mentira y de la falsedad, porque conocemos la verdad. Hasta que venga Jesús, las cosas no van a mejorar en el mundo. Génesis 35, versículo 18. Veamos con atención lo que dice el Antiguo Testamento. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su nombre le llamó Benjamín. Apunta por favor la palabra alma en el hebreo, que es la palabra, te la voy a pronunciar como se escribe, Nepesh, S-H al final, con N de Nancy al principio. ¿Por qué digo esto? Porque la versión Nueva Internacional lo traduce como aliento, que es una barbaridad. Esa versión no se la recomiendo yo a nadie. ¿Cómo que aliento? El aliento es aliento. Al salirse el alma, nepej, se pronuncia porque el S-H en el hebreo es con J, como Javier, nepej. Entonces vemos que al salirse el alma es algo que sale del ser humano y muere. Versículo 20. Y exhaló, o sea, lo mismo Isaac, el Espíritu. Aquí el Espíritu Santo usa otra palabra etimológicamente para determinar que el alma y el Espíritu
si son dos palabras completamente etimológicamente diferentes, no pueden ser lo mismo. Porque la palabra espíritu en el hebreo es ruach, con R de Raúl y CH, se pronuncia ruach. Ruach el Kadosh, el Espíritu Santo. Entonces, cuando morimos, se salen dos cosas de nosotros. El cuerpo lo pueden cremar, acabaste en la panza de un tiburón, el tren pasó por arriba de ti, te hizo tortilla costarricense, y no importa la forma como muramos, lo que le hagan al cuerpo, el cuerpo se desbarata de la forma. En los cristianos del primer siglo los quemaron, hacían teas vivos con ellos. O sea que no importa, ¿verdad? Yo estoy más a favor de la cremación que de un entierro, porque es todo mercantilismo. Y las colas, y lo siento, ¿saben qué? No queremos ver a nadie más que a la familia. Y ya nos vemos en 6, 4, déjeme guardar yo mi luto 3 o 4 meses, ¿verdad? Y ya voy a estar recuperado por Dios para enfrentar la vida. Pero mientras tanto hay mercantilismo y está en la caja del muerto. Mi Panchito, tu Panchito no te oye. Un cristiano no regresa jamás al cementerio. Ahora viene el Día de los Muertos ya. No me acuerdo el cuento que les conté de la India María en México. Viene el Día de los Muertos y estaba la India María en el cementerio con una olla de mole. Y llegó la señora Pompidou con las flores y se le queda mirando y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito vendrá por el mole? Y le contestó la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? Tanto los muy Pompidou como los más ignorantes viven en el paganismo. O sea, pero son costumbres que hemos heredado por ignorar la verdad. Pero ya cuando ya no vamos al cementerio, no hay nada ahí. Y le hablas al muertito: mi Panchito, y te fuiste, mi Lupita, etcétera, etcétera. Le estás hablando a los gusanos, por el amor de Dios, y estás negando en la resurrección de Jesucristo. Por eso dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces también sabemos que van a venir con nosotros. Pero ya no están aquí, están en un lugar mucho mejor. Entonces el espíritu es la parte inmaterial con la cual tenemos contacto, amamos, servimos y conocemos a Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. El alma, escúchame muy bien, es el centro de 4 cosas: emociones, sentimientos, la voluntad y el intelecto. El alma. Por eso peligrosísimas las emociones y los sentimientos, porque son engañosos. Veamos rápidamente en Jeremías 17. Jeremías 17, esta verdad. Esta revelación bíblica es maravillosa. ¿Cuánto debemos amar la palabra de Dios? Y el domingo ni la traen. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo voy a traducir en el original hebreo. Escuchen lo que dice la Biblia. Engañoso es la palabra akdov, que significa chueco o torcido. Y después, ya que traduzca esto, vamos a leerlo en el hebreo. La palabra corazón es la palabra L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev. En todo el Antiguo Testamento, cuando digas sobre todas las cosas guarda tu lev, tu corazón, porque de él emana la vida, y conforme al corazón, y David era un hombre conforme al corazón de Dios, está hablando del alma. El corazón son los sentimientos, la voluntad, el intelecto y las emociones. Ahora vamos a seguir leyendo. Chueco y torcido son los sentimientos, las emociones, el intelecto del ser humano. Nacimos descompuestos. Para resumir, más que todas las cosas, y perverso. La palabra perverso es anás, así como suena anás, que significa incurable. Nacimos incurables, con una enfermedad, con un virus que la Biblia llama pecado. Sigmund Freud le llamó el medio ambiente. William Shakespeare, el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Siempre hemos tratado de buscar cuál es el problema humano, porque somos tan autodestructivos. Tenemos casi 6.000 años de historia, y de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, acaban de considerar que de los 6.000 años de historia del ser humano, solamente han habido 25 años de paz.
O sea, ¿qué es la historia humana? Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, revoluciones, golpes de Estado. ¿Por qué? Entonces nos metemos a creer que con nuestro intelecto limitado y con nuestros descubrimientos y ahora con la inteligencia artificial vamos a tener más ayuda. Porque desconocen la forma y no han considerado la revelación humana de quiénes somos. Perverso y engañoso son nuestros sentimientos, conocimiento y nuestro intelecto. Cuando viene Jesucristo, Él comienza a desprogramarnos. O sea, en otras palabras, nacimos envirulados. Ya me van a entender los jóvenes. Con un programa que, o sea, tú haces lo que haces y te formas y fumas y tomas y fornicas y adulteras y robas y comes fraudes y desconfías de todo el mundo porque traes un programa con virus. Y viene de nuestros antepasados, desde Adán hasta nuestros días. ¿Qué es el cristiano? Una persona que recibe un nuevo programa que viene del cielo y está en este libro. Entonces Dios, ¿qué hace ahora? Hijo te dice, hija, quiero que sea una cosa. De aquí en adelante, ya no te guíes en Marx, en Freud, en Jean-Paul Sartre, en Friedrich Nietzsche, en todo el politólogo, el escritor, el filósofo que tú me quieras mencionar. Guíate en mi Hijo, que es Dios hecho carne, que vino al mundo para dejarnos este libro para propagar en el mundo y dar testimonio al mundo de mis leyes morales, de mis códigos de conducta y del amor que les tengo eterno. Y vayan y hagan discípulos al mundo entero. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando entendemos esto, que nacimos torcidos, chuecos. ¿Por qué fumas? Porque me gusta. ¿Y qué dice la cajetilla? Este producto no sirve para la salud. ¿Y por qué lo sigues fumando? Porque me gusta. O sea, que no sabes que estás destruyendo tus pulmones, tu tráquea, tus dientes, los alvéolos pulmonares, tu sangre. Sí. ¿Y por qué lo sigues haciendo? No, chepo. ¿Por qué te emborrachas? Te vas a dar cirrosis en el hígado, vas a acabar divorciándote, produciendo problemas a tu esposa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu trabajo. ¿Por qué lo haces? Nos damos cuenta, Romanos 7, que lo que hacemos no lo entendemos. ¿Saben qué significa esto? Que no es verdad que nos guía la razón. Somos guiados por las pasiones. La razón me dice, me estoy destruyendo, me estoy autodestruyendo, marihuana, drogas, pensamientos de suicidio, tendencias que tengo. ¿Por qué estoy así, verdad? Porque somos autodestructivos. Nacimos así autodestructivos, haciéndonos daño. El hombre es el lobo del hombre. Como decía un filósofo alemán, el hombre es el lobo del hombre. No hay peor enemigo, no es tu suegra tu enemiga, ni tu esposa, ni tus padres, eres tú. El más grande enemigo está dentro de nosotros. Se llama pecado. Y cuando dice la Biblia en Jeremías 17:9 que es incurable, o sea, perverso, la palabra incurable, significa que no hay ningún antídoto encontrado en este mundo que pueda cambiar la condición humana más que la sangre de Jesucristo. Más que la sangre de Jesucristo. La palabra sangre, dice el Levítico 11, ¿verdad? Es la vida. Y cuando Jesús derramó su sangre, derramó su vida. Es la vida de Jesús dentro de tu vida la que va a comenzar a contrarrestar la tendencia que tenemos de la autodestrucción. Y mientras más te tardes en obedecer a Cristo, más rápida será tu destrucción. Más daño te seguirás haciendo. Muy bien. Entonces, cuando muramos, ¿verdad? Hay dos cosas que se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Vayamos a Apocalipsis 6 y veamos otro ejemplo para demostrar que al morir no estamos dormidos, estamos bien conscientes. Es lo que estamos tratando de probar, porque los testigos de Jehová dicen que estamos dormidos en la hora de la muerte. Y vean todos los ejemplos de la Biblia que al morir estamos despertísimos, vivitos y coleando. Aquí estamos en el quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9. El quinto sello se abrió y vi bajo el altar
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, veamos nosotros, esta visión de Juan es del cielo. En el cielo hay un tabernáculo. Cuando Dios le dijo a Moisés, haz este tabernáculo, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, Moisés no tuvo nada de él de meter su mano. Pues aquí un florerito, nada. Aquí puedo meter una pintura, nada. Usted va a hacer lo que le estoy diciendo, le dijo Dios. Aquí no son ideas del hombre, son ideas mías. Y le dio los planos del tabernáculo Dios en el monte Sinaí. Esto significa que ese tabernáculo está en el cielo, porque estaba siendo copiado exactamente del tabernáculo que está en el cielo. En el cielo hay un lugar santo, santísimo, un patio, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver después en Ezequiel 40 al 45, más o menos. Entonces, cuando vemos nosotros que Juan ve en el cielo un altar, ¿verdad? Es el que estaba en el lugar santo, donde venían a depositarse el incienso también de todos los mártires. En el cielo oyó que estaban hablando. Juan vio a los que estaban muertos hablando con Dios, clamando con Dios. Y es importantísimo la conversación que tuvieron con Dios. Los mártires le dijeron a Dios, versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor? Fue una pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas si venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Acaso, hermanos, en Cristo no es nuestro clamor? Oh Dios, ya ven. ¿Hasta cuándo seguirán las guerras, pederastas, burlas a tu palabra, burlas a Cristo, los gobiernos corrompiéndose como nunca jamás, todo un mundo desarticulado a nuestro alrededor, que el dólar cae, que el petróleo, que rumores de guerras, que la guerra nuclear, etcétera, etcétera, que este gobierno que ya invadieron Ucrania, que China ahora quiere invadir Taiwán, etcétera, etcétera, que ahora quiere Irán penetrar en todo el continente americano, que ya tienen todos los terroristas del mundo sostenidos por Irán. Todas estas noticias que oímos todos los días son noticias negativas. Nos encontramos en un mundo convulsionado por el pecado, sin saber los seres humanos qué es realmente lo que está produciendo esto en el mundo. Y le decimos a Dios, yo cada vez que cuando me acuesto en la noche siempre le digo, Señor, ojalá que amanezca contigo ya, que ya vengas por nosotros. Y cuando suben al cielo estas almas, le siguen preguntando a Dios, y la pregunta es ¿por qué? ¿Que acaso al llegar al cielo no podemos realmente ya descansar completamente? Pero acordémonos de algo, y nos da la respuesta este pasaje. Entonces le preguntan a Dios, Señor, ¿hasta cuándo ya se acaba el mundo? En otras palabras, los que están en el cielo en este momento tenían conciencia y podían saber lo que estaba pasando en el mundo. Si no, no le hubieran preguntado eso a Dios. O sea, estaban viendo todavía las guerras en el mundo, ¿correcto? Y entonces no se les dijo nada más que los vistieron de blanco. Se les dieron las vestiduras. Y entonces se les dan estas palabras: descansen todavía un poco de tiempo hasta, ese hasta es la palabra clave, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que van a morir como ustedes. O sea, hasta Apocalipsis 7, cuando vemos la primera resurrección de entre los de la tribulación, entonces ellos van a descansar. En otras palabras, no es hasta la segunda venida de Cristo, pero nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, cuando realmente vendrá en el milenio nuestras vacaciones en Cancún. Finalmente ya. Entonces, en este tiempo que están haciendo esta pregunta es el tiempo de la tribulación. Y están viendo que sigue la matanza y les dice, hasta que no mueran todos los que van a morir como ustedes. ¿A quién se está refiriendo? A los muertos por el anticristo, que van a morir como mártires iguales que ellos. Esto nos muestra también que después de la vida nosotros seguimos viviendo. No hay tal cosa como que estamos dormidos en la muerte. Muy bien, y en penúltimo lugar, ¿cómo serán nuestros cuerpos cuando resucitemos? Ay, hermano, como Madonna, como Rambo.
Si a un viejito se muere 65 años, ¿cómo? Son preguntas muy interesantes. ¿Tendrá más juventud? Pongan atención. Una pregunta a todos los teólogos. Vámonos. Si Cristo hubiera seguido viviendo, ¿hubiera envejecido? O sea, ¿hubiera muerto? Los que contestaron que sí están reprobados. Que ni te oiga tu esposa. Si Cristo hubiera seguido viviendo, ¿hubiera envejecido? No. Con calma. ¿Por qué? Porque lo que produce el envejecimiento es el deterioro celular y envejecemos por causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Jesús no pecó. Entonces, si Él no hubiera muerto en la cruz, de todas maneras, Dios consideró, aquí está el secreto, Dios consideró que a los 33 años que es la edad de Jesucristo, es el pináculo de la juventud. Después de los 33, ya vamos de bajada a todos. La máxima juventud y desarrollo del metabolismo del ser humano es hasta los 33 años. Después de los 33, Cristo no podía llegar a los 34 ni a los 35 tampoco. Él tenía que morir. Y Dios escogió, no al azar ni por una coincidencia, 33 años. Porque Él sabía que a esa edad Él tenía que morir. Es el pináculo de la juventud del ser humano. ¿Qué significa esto? Vayamos a Filipenses capítulo 3. Y esto ya nos va a dar mucha más claridad. Y dice así, aquí se nos dice cómo va a ser nuestro cuerpo. ¿Están emocionados de saber cómo va a ser? ¿Qué sorpresas se van a llevar? Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, o sea, es la palabra metamorfosis, cambiará de forma el cuerpo nuestro, y se le llama de nuestra humillación, para que sea semejante ¿a qué? ¿A cuál? Para que nuestro cuerpo resucitado sea igual al cuerpo resucitado de Jesús. Preguntas. ¿Cómo era el cuerpo resucitado de Jesús? Número 1. Jesús abre sus manos en la cruz y los soldados romanos tenían órdenes de que todos los crucificados se les rompieran los meniscos de las rodillas para asegurarse que esta víctima estaba muerto, porque si algún crucificado bajaba y todavía comenzaba a hacerse así, a los soldados romanos los mataban bajo pena de muerte. Entonces, cuando se acercó el centurión romano a la cruz y vio a Jesús, pasó algo inexplicable fuera de la Biblia. ¿Por qué el soldado romano no hizo? Él era el jefe de todos los soldados. Él debió haberle roto las rodillas a Jesús. Pero estaba escrito en la Biblia que a Jesús no le romperían los huesos. Entonces el soldado romano, sin saber lo que estaba haciendo, ¿verdad?, instintivamente agarró una lanza y dijo, pues me voy a asegurar de otra manera, sin saber él que estaba cumpliendo una profecía. Y atraviesa a Jesús del lado izquierdo al lado derecho con una lanza. Y Juan escribe en su evangelio, y vi salir una gota de sangre con agua. Esto fue hace 2000 años. Y ahora, a la luz de la cardiología moderna, cualquier cardiólogo te da testimonio que esto es una evidencia de la rotura del pericardio, que es la capa que envuelve el corazón, el pericardio. O sea que cuando Jesús le sale la gota y la sangre, acaba con todas las mentiras de que bajó vivo y que después lo curaron, etcétera, etcétera. Esta evidencia científica es una conceptualización definitiva, definida, ¿verdad?, acertada, de que Jesús estaba muerto, pero al mismo tiempo nos muestra claramente cuál fue la causa clínica de la muerte de Jesús. Porque los crucificados morían o de asfixia o de desangramiento. Al romperle los huesos, si estaban todavía medios vivitos, se colgaban, el diafragma era imposible que pudieran seguir respirando, entonces la asfixia los remataba.
Pero ¿qué fue clínicamente lo que le quitó la vida a Jesús? Y lo dice 1000 años antes el Salmo 22, escrito por el rey David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Quebrantaron mi vida, mi corazón fue como la cera. O sea, ¿qué fue lo que produjo la muerte de Cristo? El corazón le explotó por dentro de dolor. Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, Él no pudo soportar. El dolor de una mujer que está pariendo no se compara al dolor más grande de un hijo que perdimos o de un nieto, lo que sea, que nos sentimos que nos morimos, que el corazón se nos quiere parar. Este es un dolor que es mínimo al dolor de Jesús al llevar tus pecados y mis pecados. Murió de dolor. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos muestra que el Cristo resucitado, lo primero que ya no tenía era sangre. Pero qué interesante que cuando Cristo resucita, ya era un cuerpo sin sangre, ¿correcto? Porque ahorita la vida del cuerpo está en la sangre, dice la Biblia. Pero cuando Jesucristo resucita, come pescado, halibú, come miel con los discípulos en el camino de Maús, Lucas 24. Entonces, el cuerpo resucitado de Cristo sin sangre mantenía todavía un aparato digestivo y circulatorio diferente al que tenemos nosotros. Entonces, nuestro cuerpo resucitado ya no va a tener sangre. Número 1. Ya se acabaron las biometrías hemáticas, los análisis de sangre, ir al doctor, nada de eso. Número 2, vamos a poder seguir comiendo. Nuestras características del nuevo cuerpo, vamos a ir comiendo. Génesis 18, baja Dios Padre, Génesis 18, baja Dios Padre a visitar a Abraham y a Sara. Y acompaña a Dios el Padre 2 ángeles. Y cuando entra a la aldea donde está Abraham, corre Sara y le dice Abraham a Sara, hazme unas arepas. ¿Eso dijo? Lo que haya sido, ¿verdad? Pero cocinaron un cabrito, lo que haya sido, y Dios el Padre y los ángeles comieron alimentos como el que tú y yo comemos. O sea, los seres en la otra dimensión se adaptan a esta dimensión. Nosotros no podemos adaptarnos a la de ellos, pero ellos se adaptan a la de nosotros. En tercer lugar, ya pasaron algunos días y están los discípulos ahí encerrados con candado en un cuarto, y está Tommy Boy, el dídimo, el agnóstico, el escéptico de los discípulos. No, a mí ya resucitó, llegó Pedro y las mujeres lo vieron, fueron a la tumba y no está Jesucristo. Y dice Tomás, yo no, hasta que no toque mis manos, sus manos, y no ponga su mano en su costado, yo no voy a creer. A mí no me vengan con cosas tontas de fantasmas y esas cosas. Y en ese momento, cuando estaba hablando Tomás, Jesús atraviesa el cuerpo, atraviesa la pared. Vean el fenómeno. Atraviesa la pared del cuerpo resucitado, o sea, se materializa y desmaterializa a voluntad. Y al atravesar la pared del cuerpo pasa algo tremendo. Tommy Boy, come here. Cuando Tomás pone las manos en las manos de Jesucristo, no la atraviesa, toca algo sólido. Y cuando mete su mano en el costado para ver la herida de la lanza, toca algo sólido. Jesucristo dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Tercera característica de nuestro cuerpo resucitado, podrá materializarse y desmaterializarse a voluntad. Aleluya. Y finalmente, cuando Jesucristo, Hechos 1, del 8 en adelante, ya se juntan los discípulos y Jesucristo comienza a elevarse hacia el cielo, y un fenómeno vuelve a suceder. La ley de la gravitación, que atrae todo lo más ligero que el aire hacia el centro de la tierra, no opera en el cuerpo resucitado de Cristo. Cristo, al ascender, vence la ley de la gravedad. O sea, las leyes físicas que operan ahorita en el universo
no operan de la misma manera ni en los ángeles, ni en esta dimensión, ni operarán cuando resucitemos. Todas estas características van a funcionar y probablemente todos vamos a resucitar aproximadamente a los 33 años de edad. Tal vez los menos guapos. Y finalmente, cuando bajemos con él al milenio, vayamos a Isaías 65, vamos a continuar reproduciéndonos. Ay, hermana, pero ¿cómo que nos vamos a reproducir si los ángeles en el cielo no se casan ni se dan en casamiento? Lee la Biblia, por el amor de Dios. A mí no me digas nada. Lee la Biblia. Isaías 66. Versículo 17 al 25, para terminar, está mencionando la vida de nosotros en el reino milenial o en el reino mesiánico que Dios le prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos. Jesucristo habló de él y que nosotros conocemos a través de la revelación de la palabra de Dios. El reino que establecerá Cristo finalmente en el mundo. Y dice así en el versículo 22, no edificarán en ese tiempo para que otro habite, o sea, no va a haber envidias, no plantarán para que otro coma, porque según los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes, o sea, nuestros hijos que se convirtieron, seguirán con nosotros. Oremos por nuestros hijos, que nos acompañen en el reino de Dios. Oye, me preguntó, oye, es que en el milenio no nos vamos a reproducir. ¿Cómo vamos a reproducirnos? Digo, entonces en el milenio va a haber hombres y va a haber mujeres, y nos vamos a estar como los chinitos nomás milándolas. ¿Para qué vamos a vivir hombres y mujeres sin nada? Sin ni tocarnos. Hola, mi amor. Yo tu amor, yo no soy tu amor. Nos van a contestar, ¿no? Hay matrimonios que van a seguir allá en el milenio si se amaron, y solamente Dios considera si te dará otra o te dará otro, o te cambia al cocodrilo con el que vives, o con la que vives, ¿verdad? Solamente eso no se puede contestar. Pero en el milenio, si hay hombres y mujeres durante 1000 años, y van a seguir naciendo las personas, ni modo que sean los hijos de los chivos o de los borregos, van a ser de nosotros. Entonces, ¿cómo contradice, hermano, que dice que los ángeles en el cielo? A ver, vuelvo a leer. En el cielo los ángeles, el matrimonio aquí en la tierra, y matrimonio ante un juez, porque se necesitan las leyes civiles que le garantiza a la mujer que ese pelafustán no se vaya a pintar y que va a irse lejos y dejarla encargada con los 2 chamaquitos sin darle ninguna adopción ni ninguna derecho de dinero. Pero cuando estemos en medio, no se van a necesitar actas de matrimonio. ¿Por qué? Porque estará Dios juzgándonos, Él con vara de hierro. Entonces, es lo que significa, aquí no nos vamos, en el cielo y después de ahí nos vamos a la eternidad. Apocalipsis 21 y 21 del milenio, nos vamos a la eternidad, y es en la eternidad donde algo va a cambiar que ya no se nos revela. Cielos nuevos y tierra nueva. Yo me conformo con saber hasta el milenio y saber que la eternidad la pasaremos con Jesús. Y ya dice finalmente Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto es después del milenio, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Esto después del milenio, porque en el milenio va a haber muerte, va a haber pecado todavía en el reino milenial, pero en la eternidad ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Escuchen la final advertencia de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pregunta, ¿quién encabeza esta lista? No los asesinos, los pedófilos, los cobardes. ¿Por qué encabezan la lista los cobardes? Porque la peor cobardía en este mundo que estamos viviendo es tener miedo de recibir a Cristo y que cambie nuestra vida. Ay, hermanos, que tengo miedo que si recibo a Cristo tengo que dejar a mi amante. Y si recibo a Cristo ya no puedo seguir robando. Y si recibo a Cristo no voy a poder seguir teniendo los sueños que yo tenía. Muy bien, el que quiera amar su vida la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Quisieras en esta tarde considerar que Dios te ha hablado? Que es Dios el que te ha hablado. Dios te ama. Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Para que si tú crees en esta tarde y le entregas tu vida, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, tú en este momento me puedes decir, es que usted no sabe, escúchame, me puedes decir, yo he matado a 30 personas, hermano. Tengo 5 divorcios. He abortado 5 veces. Soy traficante. Soy la persona peor que usted se puede imaginar. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa lo que hagas, lo que hayas hecho, no importa la condición en la que ahorita te encuentres, tú recibes a Cristo en este momento y espera y déjalo a Él entrar a tu vida y deja que Él comience a cambiar tu vida en la medida en la que tú le comienzas a seguir. Pero todo lo que hayas hecho hasta este momento, así me lo dijo un día un preso de una prisión militar en México que fuimos a visitar. Usted no sabe, pastor Alducci, me dice que he matado 30 personas y que estoy en la cárcel ahorita porque me mandaron de Veracruz a matar a una persona. Yo era gatillero, ¿verdad?, a sueldo, y el que maté me metieron a la cárcel porque lo maté en un stop, en un tráfico, y por eso en la cárcel. Estoy en la cárcel por ese que maté, pero antes maté a 29 personas, a 31 personas. ¿Usted cree que Dios me quiera perdonar? Y le dije, el ladrón junto a la cruz era borracho, parrandero, jugador, asaltador, tal vez traficante, tal vez jefe de cárteles de drogas. Cuéntame lo que quieras. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben cómo se llama esto? Gracia. La palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. ¿Qué es la gracia? Que Dios nos hace algo que no merecemos. Todos merecíamos el infierno por el amor de Dios. Si yo te contara mi vida pasada, no lo podrías creer. Yo cada día que amanezco, si no le hubiera entregado mi vida a Cristo hace 50 años, hoy cumplo 48 años, no de edad, de predicar la palabra de Dios. 48 años cumplo este año y 50 de ser cristiano. Si yo no le hubiera entregado a Cristo hace 50 años mi vida a Jesucristo, yo estaría muerto, o tal vez en la cárcel. Me quería ir a Cuba de guerrillero. Yo no sé dónde estaría, o tal vez hubiera acabado en drogas, no sé qué. Entonces cada día que amanezco siempre le digo, Señor, si no fuera por ti, sería como un pájaro herido tirado en el suelo. Y eso nos hace vivir humildes, agradecidos. Le dije, Señor, me propongo predicar esta palabra y abrazar la verdad con todo mi corazón y con todas las fuerzas. Envíame a mí. Quiero ser uno de tus mensajeros en el mundo. Guárdame, protégenos. Oramos, ¿verdad?, siempre por nuestra familia.
You take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, little girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. See, I've been feeling this way for quite some time. You seem to have control of my mind. Yeah. You got our bodies moving, intertwined. You're so fine, it's so divine. You have a way with me, I know you can see it. The way you look at me, I know you can feel it. But I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good little girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say. You talk to me, your voice does something to me, baby. You make me weak at my knees when you're whispering to me. You're so hypnotic, wanna get lost in your trance. Hypnotize me, baby, let's dance. Let's get lost in this romance. See, I love the way you take control. You make my body respond in ways I've never known. I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, be a good man. All day, just begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, good little girl. All day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say, you can take control of me. Just whisper to me, baby, tell me what you want of me. I'll do anything I can to please you, yes please. Hypnotize me, baby, I'm just here to please you, baby. Just here to please you, please you. I can sit on the floor all day, begging you for more. All day, all day, begging you for praise. All day, I could sit on the floor all day, begging you for more. All day, look up, all day, just begging you for praise. All day, won't stop until you say.
You're my guiding light, can't resist. In your arms everything feels right. In every touch my heart ignites it new. My love, there's no more fight. You are a star in the world, you're the brightest spark, shining bright, illuminating every darkened night. In my heart, with you loves a work of art. All the night, in your embrace I take flight. In your light I find my way. Every moment I want to stay. Whisper close, soft secrets that only we know. Feel the glow. In your presence time moves slow. Touch my soul. Your love's the fire that makes me whole. Let it shows. Together let our true selves unfold. On Hulu, every whisper all our story told. In your eyes, my heart's been sold. You are a star in the world, you're the brightest spark, shining bright, illuminating every darkened night. In my heart, with you love's a work of art. All the night, in your embrace I take flight. Oh baby, with you every day feels right. In your love I find my light. Stay with me, let's dance under the moonlit sea. Just be free. In your arms I find my plea. In your light I find strength, I find my might. I believe in this love we're meant to be. Ooh, in your light my dreams take flight. With you everything feels right.